Hola, ¿cómo están? Esto es Radio Apevi. Hoy estamos con Karina Esquilachi, Raúl Reyes, Lau Cusenza y Mariana Codia Carvajal. Recibimos a nuestro invitado de hoy, él es Matías Crespo, es sociólogo especializado en el ámbito rural y agropecuario y también es nadador federado y maratonista. Miren qué combinación. Hola, Matías, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un No, gusto estar bueno, acá con ustedes. muchas gracias a vos. Y bueno, a mí particularmente me interesa empezar por la sociología. Primero, ¿qué es lo que te impulsó a estudiar sociología y por qué dedicarte específicamente al ámbito agropecuario y rural? Bueno, a ver, en realidad yo hice el secundario en un industrial, ¿no? Un industrial, colegio técnico, y me recibí el secundario de maestro mayor de obras, con lo Ajá. cual no pintaba para la sociología. De hecho, empecé a estudiar ingeniería un año, Mm. pero era el 2001. Y el 2001 fue un momento muy particular para Argentina y para ser joven. En el 2001 Claro. te hacía mirar la realidad de otra manera. Y ahí fue un poco cuando dejé los números y me volqué a la sociología, ¿no? Me pasé a estudiar sociología, quería entender un poquito más de el lío que estábamos Ah, mirá. metidos en ese momento. Y lo rural surgió un poco, yo soy porteño, o sea, no vengo del campo, no Mm. tenía que ver con eso, pero sí me interesaba, bueno, un poco viendo la historia argentina, el rol que tenía el campo y el lugar que tenía el campo, pensaba que ahí había mucho para entender, ¿no? Sí. No, me quedo un poco con eso que dijiste de que quería estudiar sociología para entender cómo era la sociedad que estaba viviendo en ese momento, una sociedad muy convulsionada, ¿no? Por la crisis política, económica y cómo fueron esos primeros acercamientos no sé, a los autores, a las teorías, más o menos. ¿Cuándo empezaste a encontrar si es que la hubo, una explicación a lo que nos estaba pasando en ese momento? Bien, ahí hay un punto también que es importante, que es que yo aún estudiando ingeniería en el ciclo básico común y en el último año del secundario, hacía trabajos sociales en un barrio, Mm. entonces estaba bastante embebido, digamos, de la realidad de una parte importante de la población. Y bueno, ahí empecé a leer un poco más también, ¿no? Sobre cuestiones sociales y demás. Y, y bueno, fue más por la curiosidad de la realidad, digamos, no fue tanto un Mm. interés teórico, abstracto, sino que yo quería entender un poquito la realidad, ¿no? Veía la sociología por ahí como una herramienta para entender eso. Y bueno, con las teorías, o no sé si me dieron una respuesta, pero sí me dieron muchas herramientas para entender un poquito mejor las contradicciones de la sociedad, los problemas sociales muchos históricos que van cambiando de forma, pero que tienen ya mucho tiempo atrás. Claro. Sí, sí, más o menos yo lo que apuntaba era eso, más que las respuestas, en qué momento empezaste a un poco vincular lo que empezaste a leer con lo que estaba pasando, ¿no? Porque sí, obviamente está, sobre todo el contexto mundial y lo que estaba pasando acá, ¿no? Y aparte entender cómo lo explicaba la sociología, que es una ciencia que tiene un par de siglos, ¿no? Tampoco es tan antigua. Sí, no es tan antigua, no es como la filosofía, ¿no? Claro. Que viene de allá atrás y hace tiempo. Es una disciplina de, podríamos decir, sí, 200 años, ¿no? Fines Mm. del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Tenemos a este sociólogo francés, Durkheim, ¿no? Que es un poco el que la institucionaliza, el que le da, para un contexto de la época, digamos, todos los elementos que una ciencia tenía que tener, ¿no? Un método, un objeto de estudio que se pudiera observar, un método para sistematizar procedimientos para medir ese objeto, Mm. y dar resultados, generar reportes o informes, digamos. Él fue un poco el que le dio ese carácter de profesional, ¿no? Y la hizo Mm. una ciencia. Eh, entonces, muchas de las preguntas que se hace a la sociología son muy cercanas, porque no son preguntas sobre el hombre de Neandertal o sobre las comunidades del pasado, ¿no? Sino que son de civilizaciones
como las que experimentamos nosotros todos los días. claro, las sociedades modernas, diríamos. Exactamente. Entonces, ¿vos terminaste el colegio técnico exactamente en el 2001? Exacto, yo egreso en el Sí. 2001. Tengo el buzo Y, todavía que dice Mirá. 01. Y, y bueno, también en ese momento estabas trabajando o estabas buscando trabajo. Fue un año realmente, para los que lo vimos, muy significativo en ese sentido, pero ¿cómo te insertaste laboralmente en general y con la sociología en particular? Si es que vos estás trabajando actualmente como sociólogo. Sí, estoy trabajando actualmente como Mm, sociólogo. Tuve la suerte, una vez que egresé, que me recibí de sociólogo, de trabajar de sociólogo, incluso de antes de recibirme, pero cuando salí del secundario, cuando terminé la escuela técnica, yo ahí digo que así como la crisis me acercó a la sociología, mm, también consolidó porque yo recuerdo cuando egresé con mi papá, fuimos a una librería y compramos una pila de sobres y un montón de hojas para imprimir el currículum mío y ajá, empezar a repartirlo en empresas constructoras. Hicimos eso. Pero como la crisis era tan grande, no me llamaron de ningún lado. Quizás si me hubieran llamado en ese momento y entraba a trabajar en una empresa constructora, no hubiera sido sociólogo. Pero en claro, ese sentido, mis primeros trabajos fueron de cualquier otra cosa. Eh, mi primer trabajo puntualmente, me acuerdo que iba casa por casa ofreciendo un sistema de una medicina prepaga. Tocaba los ah, timbres sí, y ofrecía eso y tenía que sacar contactos para que luego lo llamen. O sea, hice bastantes cosas de sí. repartir volantes, digamos, hasta que pude encontrar mi camino en la sociología. Sí, había una empresa de prepaga en ese momento que estaba en casi todas las esquinas con una sombrilla, ¿no? No sé si era esa que empezaba con No, yo M. me acuerdo que íbamos como a un barrio, digamos, de cierto nivel poder adquisitivo, que era Olivos, y nos hacían como recorrer las casas ahí, tocando timbre y dejando folletos y ofreciendo el plan de medicina privada. Eh, y después sí ya empecé a hacer tareas más específicas de sociólogo, aun cuando estaba estudiando, que era hacer encuestas, por ejemplo, Claro, por teléfono o en la calle mismo, encuestas cuando alguien te para por ahí y te dice, te puedo hacer una encuesta, ¿no? Bueno, también fui uno de esas personas. Y, y bueno, yo después me termino integrando más a la sociología y aparece la sociología rural cuando me gano una beca para investigar, ¿no? ah, Sobre sociología rural. Y ahí ya empecé como una carrera más de investigador, que estuve un tiempo. Y después seguí trabajando como sociólogo, pero en la gestión, digamos, más pública o en la cooperación internacional. ajá. ¿Y en qué organismos pudiste entrar a trabajar? Bueno, primero fui becario de investigación. Sí. Esto, por ahí para explicar un poquito, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Financia, digamos, estudiantes de posgrado para que mientras hacen su posgrado investiguen y les da un estipendio bueno, para vivir, ¿no? En el día a día. Tuve esa beca, pero después empecé a trabajar en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ahí yo trabajaba en un programa que ayudaba a los pequeños productores y a los campesinos a alcanzar a tener los títulos de propiedad de sus tierras, que en muchos casos son tierras ancestrales de generaciones atrás y no tienen sus títulos. Sin embargo, la tierra les pertenece porque han vivido ahí y trabajado no solo ellos, sino muchas generaciones hacia atrás, pero no tenían los títulos. Entonces, ante alguna situación, algún conflicto jurídico o alguna disputa, digamos, legal de tierras, quedaban perdiendo porque no tenían cómo demostrar legalmente esa Sí. posesión. Entonces, el programa lo que hacía era financiar lo que eran las mensuras, que es la parte más costosa, digamos, Ah, de ese plan, y luego las provincias le otorgaban un título. Y eso fue muy interesante, conocí muchas partes del país ah, sí. muy inhóspitas, que uno no va por turismo
y eso fue muy rico. Claro, eso te iba a preguntar, si tuviste que viajar a distintos lugares y si, bueno, por lo que decís, también es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Interviene el agrimensor, hay cuestiones legales también. Sí, claro, o sea, no era un trabajo solamente de escritorio, viajábamos Mm, mucho al terreno porque había algo que tenía que ver con lo social, que era lograr que esas comunidades se juntaran y acordaran los límites. Pensemos que muchas veces era, bueno, mi tierra va hasta donde está el arroyo. mm, Bueno, pero el arroyo a veces está seco, a veces no está seco, digo, ¿dónde, de qué lado mm, del arroyo? ¿No? O mi tierra es donde está aquella pedazo de roca arriba en la montaña, ¿no? Entonces, había también que la comunidad ponerse de acuerdo sobre los límites de cada tierra y todo eso lo hacíamos ahí con la comunidad, ¿no? claro, Se acompañaba la agrimensora a recorrer los terrenos para marcar justamente y poder hacer los planos. Eh, sí. Muy interesante ese trabajo. Y específicamente tu rol como sociólogo era ese trabajo con las comunidades. Exacto, sí, era un poco, yo articulaba mucho con algunos referentes de las comunidades, estando acá, y coordinábamos un día para ir a hacer esos relevamientos, y Mm, además hacíamos un relevamiento de la composición de los hogares de esas comunidades, de las familias, nivel educativo y qué otras necesidades también tenían, porque la idea era usar ese reglamento para acercarles otros programas de asistencia o de desarrollo comunitario, ¿no? mm. Entonces preguntábamos mucha información sobre esas comunidades. Bien, hago un punto porque quiero pasar a presentar al equipo. Vamos a empezar, por supuesto, por acá Mariana, la productora de la nota. Hola Mariana, bienvenida. Hola, buenas noches para todos. Mati, ¿cómo te preparas respecto a la alimentación para correr 42 kilómetros? Bien, Pasamos a otro terreno. no hay ningún Sí, problema, sí, porque es así, salgo de trabajar y me voy a correr, así que es lo que claro, me está pasa bien. Sí, cotidianamente. sí. Eh, bueno, está buena la pregunta. En realidad no hay muchísimos misterios. Porque bueno, yo empecé de grande, no soy un atleta olímpico, con lo cual las sugerencias que hay para cualquier persona se aplican. Lo único que puede cambiar es la cantidad, quizás, porque uno gasta más calorías corriendo y necesita ingerir más. Pero la clave es la división del plato en tres, ¿no? En tercios. Un tercio tiene que tener verduras o frutas, el otro tercio tiene que tener alguna proteína, preferentemente con poca grasa, puede ser alguna legumbre, por ejemplo, esa proteína, unas lentejas, unos porotos, mejor si es pollo, si es pescado, y otro tercio tienen que ser carbohidratos. Y ahí esos son arroces, son es papa, es batata, es zapallo. Eso, y con eso, digamos, y las combinaciones posibles, las verduras pueden ser crudas, cocidas, ya es más que suficiente. Lo otro importante es no perderse ninguna comida. Eso es, pero no hay un plan de la NASA así para, Ah, para estar bien, eh, estar bien preparado ahí para salir a correr. mm. Bueno, bueno, seguimos un poco en el terreno tuyo deportivo. Presento a Lau Dale. Cusenza. Hola Lau, ¿cómo Buenas, está? Laura. Acá me pasa la pregunta, dice, yo vi que vos nadás en pileta. ¿Qué sería una maratón de natación? ¿O sería una competencia deportiva de natación? Bien. Bien. Yo nado en pileta, entreno en una pileta que está en Caballito, eh, pero también cuando el clima es lindo, más bien el verano, me gusta ir a nadar en aguas abiertas, que se dice, esto es al río, al mar, a una laguna. Entonces las maratones acuáticas, por lo general, refieren a alguna de estas carreras o pruebas donde uno nada afuera, digamos, en aguas abiertas, ¿no? Sí, No son 42 kilómetros, nadar 42 kilómetros es extremadamente exigente, no es algo que se haga habitualmente. Son cortas, pueden ser
10 kilómetros como mucho, pero a veces son de 3 kilómetros o de 8 kilómetros. O sea que una maratón acuática, digamos, sería una prueba relativamente larga en distancia, por ejemplo, 8 kilómetros, pero que se hace en un río, en un lago o en el mar mismo, ¿no? Mm. Voy a completar esta ronda de preguntas con Raúl, que Bien. nos dijo que se tenía que ir pronto, así que Raúl, te presento. Hola Raúl. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Habana, el salar, la fruta, eso es bueno para comer mucho salada, ¿no? Sí, puede ser ensalada o puede ser cocida la verdura, no hay ningún problema con eso. Eso me necesita el médico para comer muchas saladas, tomate, zanahoria, todo el frijol, todo me necesito el médico. Sí, porque tiene mucha fibra y tiene también otros componentes que ayudan, digamos, a que no solo el cuerpo para hacer deporte, sino que también cuando uno tiene que pensar, cuando uno tiene que hacer cualquier otro tipo de actividad, Sí, el cuerpo funcione mejor. Es como la nafta, digamos, uno puede comer otras comidas, pero es como si pudieras la nafta super, pero si le pones mejor comida es como si pusiera B-Power, digamos, ¿no? Un mejor combustible. también, también me mandaron a ese gimnasio, ejercicio, también. Es que subirlo mucho de peso. Sí, a ver, en Argentina y en general yo diría en América Latina, no recién ahora en los últimos años estamos empezando a incorporar la idea de actividad física y de cualquier tipo, así sea caminar, digo, cualquier tipo de actividad física. No hace falta hacer un montón de actividad física, pero sí incorporar un poco de actividad física, sea moverse, mover las manos, sea lo que esté a su alcance, todos los días un poco. Y está probado Yo, yo, también yo salgo sí, todos los días a caminar afuera en la calle, todos los días hago caminar. está buenísimo. Y mismo también estando sentados pueden hacer ejercicios con los brazos, digo, y cuestiones chiquititas, no importa. Pero mover el cuerpo, además, está probado que ayuda también a trabajar la cabeza, digamos, ¿no? Hay una Sí, conexión ahí entre cuerpo y mente fuerte. sí, yo también hago el ejercicio en la cabeza también. Es que me duele mucho la cabeza, por eso hago ejercicio en la cabeza. Bueno, ahí, digo. Desde mi humilde así, aporte en eso es, si, si te metes la buena alimentación y demás, va a relajar un poco los dolores en general, digamos, ¿no? Sí, Eh, gracias. No, a vos. Matías, ¿en qué momento incorporaste la actividad física de manera sistemática en tu vida? Porque, Ujú. a ver, ubicaba un poco la sociología casi históricamente, un poco con la realidad tuya como joven en ese momento, egresado, Sí. y el país, la realidad del país. Pero la constancia, la sistematicidad de la actividad física, ¿en qué momento vos la incorporás a tu rutina? Bueno, creo que cuando se acomoda un poquito también mi vida laboral y personal, yo siempre nadé de manera muy amateur, como quien va a pileta libre a tirarse un rato y tratar de moverse. Cuando estudiaba en la carrera, ahí tuve unos 4 o 5 años que no hice nada de deporte, nada, solo andaba en bicicleta para ir de un lado al otro. Y después cuando yo fui papá en el año 2012 y cuando mi hija ya, digamos que creció un poco, 3, 4 años, entonces también se empezó a acomodar un poco ahí la rutina cotidiana, ahí volví a nadar, tuve suerte de encontrar un grupo en natación que era muy motivante, en el cual me sentía muy cómodo. Y ahí empecé arranqué, digamos, con mucha sistematicidad. No hace mucho de esto, yo creo que 10 años, un poco menos, digamos, ¿no?
pero enseguida me puse como esto, como meta Ajá. entrenar como para ir a competir y demás. Mm. Quiero darle la bienvenida ahora a Laura Yura. ¿Qué tal, Laura? Mientras le voy a pedir a Karina dos cosas. Primero, que prendas tu micrófono, lo tuve que silenciar porque hay mucho ruido en tu casa. Si en todo caso, si puedes pedir un poco de silencio y que te ayuden a prender el Hola, micrófono. Miguel. Mientras, escuchamos a Laura. Hola, Laura. Hola, Bienvenida. Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Laura. Gracias. Bueno, yo quería preguntarle cuántas horas tiene de gimnasia, hace gimnasia en Bien. el día. Bueno, hay días por ahí que voy a la mañana a correr y a la noche voy a la pileta a entrenar. Y ahí ponele que, bueno, estoy 3 horas, ponele 4 horas todo el día. Y hay días que solo hago una cosa, pero por ahí lo hago más tiempo. Por ejemplo, los domingos es el día que suelo salir a correr fondo, que se llama, ¿no? En correr, que quiere decir hacer como la práctica de largas distancias. Y ahí puedo llegar a estar 2 horas y media o 3 horas, dependiendo del momento. Pero yo diría que en promedio, todos los días, por lo menos 2 horas y media, hago algún tipo de ejercicio. Mm. Ah, bueno, gracias. ¿No? Bueno, quiero volver un poco a la sociología, vamos a ir y venir con bueno, estas dos Ah, propuestas que perfecto. nuestra productora nos propuso para esta nota, está muy buena. Quiero volver un poco a las comunidades rurales. ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué lugares visitaste? Y cómo se fueron transformando esas comunidades desde que empezaste hasta ahora? Bien. Eh, Creo que la experiencia más interesante fue en Jujuy, Mm, en un lugar, una localidad muy chiquita que se llama Tres Cruces, donde había una comunidad muy antigua, una comunidad de lo que se llama localmente productores criollos, pero también algunos productores de ascendencia indígena, mm, pueblos originarios que convivían ahí en esa comunidad en Tres Cruces. Y lo interesante era el desafío que planteaba porque su comunidad estaba pegada a una minera, a un ajá, desarrollo minero. mm, Y era sabido que en esa zona la minería se iba a desarrollar fuertemente, como ha sucedido en los últimos 10 años, y había una cierta urgencia, vamos a decirle, por tener los títulos de la tierra de esas comunidades ante mm, la amenaza de que se expanda la claro. explotación minera sobre las tierras de los campesinos. Y ahí estuvo muy lúcido el líder de la comunidad, que era alguien muy hábil en el sentido de lograr mantener las tradiciones, pero también entender que tenía que abrir un poco al diálogo con ciertos poderes públicos para Mm, garantizar, digamos, estos títulos, ¿no? Alguien que sí, de alguna manera sabía entrar y salir del ajá, modo de vida tradicional y también saber jugar con las reglas más modernas, jurídicas, leguleyas, ¿no? Con las que tenía que lidiar para lograr esos títulos. Y fue una experiencia muy linda porque, nada, pasaron desde incidentes muy divertidos, como que viejas rencillas de tíos o de abuelos, de miembros de la comunidad aparecían, porque cuando tu tío en realidad corrió ese mojón, ¿no? Que estaba ahí y en realidad le mm, pertenecía. Bueno, esas cosas que fue interesante ver cómo la propia comunidad lo iba resolviendo, siendo consciente que había un interés mayor, ¿no? Que era el de poder tener todos los títulos, porque si no se ponían de acuerdo todos, no era posible trazar los mapas, ¿sí? O sea, los mm, planos, porque iba a quedar límites que no se iban a poder definir. Entonces, de alguna manera era el desafío, era, bueno, o nos ponemos todos de acuerdo y así tenemos los títulos todos, o no le va a quedar el título a nadie. Y mm, eso era interesante, no era que alguien podía aprovechar y decir, bueno, yo lo resuelvo por la mía y ya está. Y recuerdo ahí una zona muy inhóspita, con muchos, los productores tenían una pequeña producción de
de cereal y de forraje, que es un cereal para alimentar ganado, Sí. y mayormente eran criadores de ovejas, ¿sí? De ovejas y de cabras, una zona montañosa, a tal punto que había lugares donde había que ir el agrimensor tenía que ir, que solo se podía llegar primero con cuatriciclo y después con burro. No había otra forma ya, ni camioneta 4x4 ni nada. Era una zona bastante aislada, en altura, además, ¿no? Es bastante cerca de la frontera ya con Bolivia, al norte, en Jujuy. Y pudieron obtener resultados en cuanto a que obtuvieran esas comunidades sus tierras como... Sí, con esa comunidad sí, logramos el título. Con otras nos pasó que no, que fue más complicado, que en realidad, por ejemplo, nos pasó en una zona también que hoy está, por ahí lo ven en los medios, porque bueno, entró un poco en lo que es la zona de extensión de Vaca Muerta, que es en Chubut, que Ah, es en el centro de la provincia de Chubut, que es la meseta de Gastre. Gastre es la localidad que está ahí, una localidad muy pequeña, mm, también con desarrollo minero. Y ahí lo que sucedió es que había muchas personas que ya tenían unos títulos que no estaban en condiciones, digamos, habían otorgado ya unos títulos en algunos casos, y eso había hecho que pudiera haber mucha objeción jurídica a la nueva titularidad, y la provincia y el área, digamos, que otorgaban los títulos de la provincia, en este caso la provincia de Chubut, no quería avanzar por miedo a tener, digamos, juicios, digamos, ¿no? Porque estaba ah, otorgando tierras que quizás tenían ya un dueño, ¿no? sí. Validado por ellos mismos. Ese fue un caso que no salió bien, una pena porque se había movilizado mucha gente ahí en la comunidad, pero es verdad también que era una comunidad, ¿cómo podríamos decir? Una zona más... ya más próxima estaba más urbanizada, ¿no? También, y mi impresión fue que ya alguien ya había pasado antes por ahí, no con la intención de darle los títulos, pero sí por ahí alguien había aprovechado algún loteo, vendido algunos títulos. Mm. Eh, entonces fue complejo esa situación, eso quedó trunco. Eh, y, y bueno, y ahí lo interesante en todo caso es cómo digo, el esfuerzo por que el desarrollo de las zonas no avancen sobre modalidades de vida tradicionales, ¿no? O no Mm. tan eh, o no tan modernas, ¿no? No tan mercantiles como las que predominan hoy, ¿no? En esas zonas. Y es un tema también porque muchos hijos, estas comunidades por lo general son familias con miembros muy ancianos, porque Claro. los hijos se ven más atraídos por ejemplo, ir a trabajar a la minera que está ahí a 2 kilómetros o a 5 kilómetros, que a seguir siendo pastores de ovejas, de cabras, ¿no? Se ven mucho más atraídos por la cuestión digamos, más de las luces de la ciudad, vamos a ponerla de alguna manera, ¿no? Mm. Estas dos comunidades, tanto la de Jujuy como la de Chubut, bueno, los caciques o la comunidad, digamos, ¿hasta dónde, o mejor dicho, hasta cuándo se remontan en el tiempo hacia atrás? Digamos que desde que ellos tienen memoria o registro de que han Sí, estado sus exacto, antepasados ahí. sí, exacto, exacto. No, son posesiones ancestrales, ¿sí? Claro, A ver, en el caso del norte era muy impresionante. Yo ahí en el municipio, digamos, que representaba la comunidad, he llegado a ver, no eran títulos de propiedad, pero sí un otorgamiento de derecho de uso sí, del virreinato. O sea, estamos hablando de muy atrás, ya que en realidad un gesto de parte, digamos, del virreinato, ¿no? De la autoridad local del rey, que en realidad era, bueno, validar, digamos, lo que sucedía probablemente de mucho antes. En el caso de Gastre, es una zona donde
no había comunidades asentadas, Ajá, entonces su historia era más moderna, ¿no? claro, Estamos hablando ya más de comunidades, digamos, probablemente que se hayan movilizado desde la zona cordillerana, ¿no? Hacia ahí, y más movidas por la atracción del desarrollo económico del sur, ¿no? Entonces ya era más podríamos decir, de mediados del siglo XIX, ¿no? Esos asentamientos. ¿No? Es mucho tiempo atrás, pero claro, no tanto como el de Jujuy, bueno, una zona con distintas características, ¿no? Otro tipo de comunidad, ¿no? Más sedentaria, más claro. vinculada incluso a la tradición inca, ¿no? Y de todo el altiplano. De la tierra, la Pachamama, ¿no? Claro, claro, pero además allá atrás de hace tiempo, con una civilización muy Mm, desarrollada y sedentaria, ¿no? Asentada en el territorio, ¿no? Eso claro, también es interesante cuando uno ve dónde predominan, digamos, los pueblos originarios, mm, bueno, los que no han sido, digamos, avasallados en la claro, conquista, digamos, de los territorios, es en el norte porque además eran pueblos que tenían, vamos a llamarlo así, una cultura, digamos, del trabajo para otro. ¿Qué quiere decir esto, no? Así como se trabajaba para el rey Inca, ajá, los conquistadores pudieron aprovechar muy bien ya esa educación del trabajo para otro, para mm, su propio provecho, ¿no? Pero, ¿qué pasó en otros lados? En otros lados comunidades que no tenían esa eh, tradición o cultura resistieron y no fue posible ese término que es muy gráfico, es muy cruel, pero es muy gráfico, es la reducción, ¿no? Cómo se ah, llamaba a muchos de las claro, zonas, por ejemplo, del noreste, ¿no? Donde había comunidades indígenas, eran las reducciones indígenas. ¿Qué significa eso? Que significa que esas comunidades no presentaban resistencia y además se habían integrado al trabajo para el virrey, ¿sí? Pero porque ya lo venían haciendo para otras autoridades. claro, Distinto el caso de otro tipo de comunidades más nómades, sin una estructura organizativa tan desarrollada, donde, bueno, no se sometían a este tipo de prácticas, ¿no? claro. Bueno, nos quedan poquitos minutos, así que voy a ir con otra ronda de preguntas acá del equipo. Vuelvo con Mariana, a ver si va por el lado de la sociología o vuelve al deporte. A ver. Complementar, eh, eh, un momento, vamos ¿vos te ves eh, en un futuro como enseñando a otros profesores Eh, en el deporte, en natación? como entrenador de natación, decís. Claro. Bueno, es interesante la pregunta porque se ve que hay información ahí que circula. Sí, estoy estudiando también para ser entrenador de natación, así que la pregunta es buena y ojalá, no sé si otros profesores, pero sí me resulta interesante el proceso de, de enseñar desde chiquito las técnicas y todo lo que implica la natación de alto rendimiento, digamos, ¿no? Eso es muy atractivo, interesante lo que implica como disciplina cotidiana, ¿no? Hay algo que tiene la natación que comparado a otros deportes es diferente, que es que desde muy chico las nadadoras y los nadadores que quieren dedicarse al alto rendimiento, a hacer esa apuesta, tienen que empezar a entrenar muchas horas, mucho tiempo desde muy chicos, desde los 8 o 9 años. Y por ahí en otros deportes eso no sucede hasta los 18, 19, tenés más tiempo, digamos, para esa dedicación plena. Entonces es muy disruptivo para alguien tan chiquito tener que adoptar, digamos, una disciplina de un atleta profesional. Eso es muy interesante, ¿no? Eso hace que los nadadores, y más en un país como Argentina, que no tiene un desarrollo profesional de la natación es mayormente amateur,
Entonces, que de golpe veas un chico de 10 11 años que va a la mañana a nadar, después se va al colegio, vuelve del colegio, va a nadar o va al gimnasio y tiene 10 11 años, que sepa que tiene que comer bien, que, bueno, evidentemente es una gran pasión, ¿no? Que pueden tener. Así que sí, sí, me encantaría el día de mañana poder ir por ese lado. Bueno, voy a hacer la última, Mm, o se nos va el tiempo. Nada, estuve pensando algunos cruces entre tus dos pasiones, digamos, no se me ocurrieron cosas muy originales, pero la última, ¿te interesa, por ejemplo, la sociología del deporte? No sé si como para abordar profesionalmente, pero como objeto de estudio posible. Sí, vos sabés que es una rama de la sociología que se desarrollando bastante, Ujú. porque bueno, como lo comentaba antes, ¿no? El deporte o la actividad física se empezó a incorporar mucho, ¿no? En lo que uno tiene que hacer. Digo, hace 40, 50 años no era como hay que hacer actividad física, no era como un mandato, ¿no? Digamos, Mm, o como que las cosas que hay que hacer en la vida cotidiana. Y hoy día es casi como, bueno, así como comer bien y dormir, hacer deporte, ¿no? Como algo que hay que hacer. mm, Entonces empieza a ser una práctica social muy, muy habitual. mm, Entonces sí, es interesante, es interesante. He leído cosas muy interesantes de casi como que podría decir un estudio sobre mí mismo, digamos, de por qué gente claro. adulta, ¿no? O sea, se dedica a entrenar y competir a un nivel no profesional, obviamente, digamos, ¿no? Pero como con la misma pasión o compromiso, ¿qué se juega ahí, ¿no? Mm, Y, y sí, digamos, hay mucho desarrollo con eso. Eh, Sobre todo, esto es interesante, ¿no? En gente de a pie, que no son atletas ni que lo fueron atletas profesionales, que de golpe nos vemos enroscados en hacer un montón, dedicar un montón de horas al deporte y por qué no a otra cosa, ¿no? Bueno, se nos está cortando, agradezco sobre todo a Gaby López Marín y a Karina Esquilachi que no Sí, pudieron hablar, llegué pero medio tarde. se nos corta.